Estamos en una sección de clases que comenzamos con el encuentro que tuvo Nicodemo con Yeshua. Y si se recuerda, en esa clase hablamos que Nicodemo reconoció a Yeshua como rabí, como rabino, como maestro. Nicodemo era un estudioso de la Torá, ¿verdad? De la palabra, era intérprete de la ley, era fariseo, eran de los que se dedicaban a estudiar las escrituras y a enseñarlas. Y él junto con otro grupo más, porque él dijo, cuando él habló a Yeshua, él le dijo, sabemos que tú has venido de Dios, quiere decir que fue en representación de un grupo de fariseos a tener ese encuentro con Yeshua, con Jesús. Entonces después hablamos de lo que era el nuevo nacimiento y luego comenzamos la serie de que, como él le llamó a Yeshua Rabino, pues comenzamos la serie entonces de Jesús o Yeshua el Rabino. Hoy es la segunda parte de, de esta serie. Y yo traje un versículo en Mateo 11 para comenzar esta parte. Luego vamos a dar como un pequeño repasito para entonces entrar. Hoy vamos a hablar un tema que quizá sea un poquito árido. Vamos a hablar un poco cómo surgió, cómo surgió el rabinismo en Israel. ¿Ok? Y el asunto principal de toda esta enseñanza es que nosotros logremos entender que Yeshua, nuestro Mesías, fue un rabino, estudioso y maestro de la Torá, ¿ok? Y que si nosotros hemos recibido a Yeshua, a Jesús, como nuestro Salvador, nosotros somos sus discípulos y los discípulos debemos vivir como vive y enseña nuestro maestro o nuestro rabino. ¿Ok? Después, la próxima semana, vamos a comenzar a discutir algunas de las enseñanzas de él para que veamos que lo que él utilizaba era la Torah, utilizaba el Midrash, utilizaba el Talmud y utilizaba muchas otras cosas. O sea que nosotros pensamos que él no usaba nada de eso. Joshua se sabía todo eso de memoria, ya nosotros hablamos de eso. ¿Okay? Así que voy a comenzar con el Mateo 11. Verso 25, porque miren qué regalo es que Dios nos comienza a revelar a nosotros lo que son las raíces hebreas, porque Dios no le revela las cosas a todo el mundo. Dice, este es Yeshua quien está hablando. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Verso 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que nuestro rabino, nuestro maestro nos dice que tenemos que aprender ¿de quién? De él, aquello que el Padre le ha dado a él para que nos lo revele, ¿ok? Para que le revele a su pueblo. Entonces hablamos en las clases anteriores que Yeshua fue llamado por los más cercanos, por los líderes religiosos, por el pueblo, como rabino o maestro, como ya dijimos, que Yeshua nació judío, fue criado como judío, se le enseñó la Torah como se le enseña a todo judío. Si recuerdan, hablamos de que en el judaísmo se acostumbra al niño desde los 3 años comenzar a estudiar la Torah, ya a los 5 años se la sabe de memoria, luego se aprende el Talmud de memoria, ¿ok? Y cuando ya llega a la edad de los 13 años, hace el bar mitzvah, ¿ok? Que ya puede participar en la sinagoga, leer la Torah y todas esas cosas. Así que de esa misma manera fue que fue criado nuestro, nuestro Señor y Salvador. Y él vivió y practicó el judaísmo de la época del segundo templo, ¿ok? Yeshua, si usted lo lee en los evangelios, él fue circuncidado al 8º día. A los 12 años le encontraron hablando con los líderes o los principales de la ley, que fue cuando se fue a hacer su bar mitzvah, ¿ok? Así que conocía la Torah y cuando tú lo lees en los evangelios, él practicaba el judaísmo como lo practicaba su padre José y lo practicaba María y lo practicaban sus hermanos, ¿ok? Yeshua tenía tendencia, que ya también hablamos de eso, fariseas, ¿ok? Las tendencias fariseas de la época, de las dos casas, especialmente las que existían en la casa de Gilel y la de Shammai. Nosotros hablamos un poquito de eso, creo que fue la semana pasada,
Después, más adelante, no en esta, hablaremos un chin más para que podamos entender algunas de las enseñanzas de él. Él guardó la Torá, enseñó la Torá y dijo esto en Mateo también. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, sino para cumplirla. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Traje este versículo también para que lo grabemos y nos lo recordamos. Nació, ajá. Eso está creo que en Mateo 17, no lo puse. Si no es Mateo 7, 15 al 17. Pero lo puedes poner en el internet y te aparece la cita bíblica. Exacto. No, para enseñarle a la gente con ese versículo. Ajá. Eso creo que debe ser quizás el capítulo 7, no estoy muy segura, porque después de que él comenzó y habló del sermón del monte, que habló de lo quien era verdaderamente bienaventurado, y comenzó a hablar de lo que nosotros creo que hablamos hace 2 clases atrás. Ustedes han oído que fue dicho. Más yo dije. Ajá, esto es lo otro, más yo os digo, y estuvo repitiendo eso en varias situaciones diferentes. Entonces que él viene y añade esto. No, ustedes no van a poder, no vengan a pensar que yo vine a abolir la Torah. O sea, yo estoy diciendo, yo os digo, pero yo no estoy anulando la Torah, lo que estaba queriendo decir. Yo estoy reforzando, y aparte de que hablamos que él lo que enseñaba era vivir una ética moral más elevada de lo que la misma Torah exigía. Esa clase pasada no sé si fue, que lo dijimos. Sí. Y que los rabinos pueden hacer eso. Sí, la semana pasada fue. Y los rabinos pueden hacer eso. Y los rabinos, ahí hablamos de los diferentes tipos de judaísmo que hay rabinos que exigen que las mujeres usen pelucas, otros exigen que se pongan pañuelos, otros exigen que se vistan de tal manera, porque después que tú escojas tu rabino, el rabino puede enseñar la Torah y puede exigirte a ti un estilo de vida todavía más elevado o más liviano o más sencillo, dependiendo del rabino que uno tenga. Ahora, ¿el rabino de nosotros quién es? Yeshua. Y ese rabino es bien particular. Porque él exige una ética de una vida, o sea, la ética de vida con una moral muy elevada, más allá de lo que la misma Torah nos pide, ¿ok? Entonces, Yeshua guardaba el día de reposo. Vamos a empezar por ahí. Yo sé que muchos de nosotros saben eso, pero tenemos que registrarlo bien y entenderlo, ¿ok? Sigo, Yeshua guardaba el día de reposo. El día de reposo es lo que se llama ¿qué? Shabbat. El Shabbat, ¿ok? Que a nosotros se nos había enseñado que ese no era el día del Señor, sino que el día del Señor era el domingo, ¿ok? Y como todo judío observante, Yeshua se reunía en la sinagoga en el día sábado o el día de reposo, ¿ok? No guardaba el sábado de la manera gravosa que lo guardaban los religiosos, que eso es lo que él atacó, ¿ok? Pero él estableció la base del Shabbat y cómo debe guardarse en alguna de sus enseñanzas. Creo que la semana pasada hablamos un poquito de esta lectura de Mateo 12, 1 al 12, que es en el caso en que los discípulos y Yeshua están caminando y entran a un sembrado, ¿verdad?, de trigo, y los discípulos tienen hambre. Eso es bien importante, por eso lo subrayé. ¿Por qué es que ellos toman de las espigas? Porque ellos tuvieron hambre, comenzaron a arrancar las espigas y se las comieron. Y a Yeshua se les reclamó esta acción de sus discípulos, que están haciendo algo que no es lícito hacerlo en el Shabbat, que si están recogiendo esto y lo otro. Y lo que Yeshua les respondió a ellos es, ustedes no han leído lo que hizo David. Eso se encuentra en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 21. Cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la preposición que solamente era lícito que comieran los sacerdotes, ¿ok?, que estaban de turno. ¿O no han leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo lo profanan y son sin culpa? Pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Okay. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Está hablando por qué? Porque están condenando a los discípulos que están recogiendo espigas y están comiéndola, ¿ok? Y el verso 8 es la respuesta clave aquí, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. Quiere decir que Yeshua no es el Señor del domingo. Él dijo, yo sé, el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo, que es el Shabbat.
que fue determinado como el día de reposo desde el capítulo 2 del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, versos 1 al 3. Después que Dios creó al hombre, estableció como el día que se iba a descansar, ¿ok? ¿Para qué? Para reconocer que eres el creador de los cielos, de la tierra, que no hay otro y que ya todo estaba hecho, que usted no tenía que hacer ya más nada. Así que Adán comenzó su vida como descansando, descansando, guardando Shabbat, ¿ok? Entonces, ¿está claro esto? Lo importante es que ustedes vieron, cuando dice que tuvieron hambre los discípulos, es que la intención de los discípulos no fue irse a recoger y a trabajar para tomar las espigas y después irse a vender. Fue para solucionar una situación, una necesidad que ellos tenían en ese momento. Y la manera de hacerlo era, pues si estoy caminando por aquí y hay espigas de trigo, pues déjame arrancar 2 o 3 y no las comemos. Y esa fue la solución que ellos tuvieron. Y por eso es que Yeshua dice, lo que yo quiero es misericordia y no quiero sacrificio, ¿ok? Porque cuando tú exiges un montón de cosas, lo que hace es que condenas a los inocentes, cuando ellos no viven o no guardan el Shabbat como tú dices, ¿ok? Entonces pasa, aquí está, después de eso, pasando de allí, vino Yeshua a una sinagoga y había uno que tenía la mano seca. Y le preguntaron inmediatamente, ¿cómo era Shabbat? ¿Es lícito o permitido sanar en el día de reposo? En el día de Shabbat. Y la respuesta de Yeshua, miren qué tremenda. ¿Qué hombre de ustedes que tiene una oveja y se cae en un hoyo en un día de reposo no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? O sea, ¿cuánto más vale un hombre que un animal? Por consiguiente, es lícito. Está permitido hacer el bien en los días de reposo. ¿Qué era lo que necesitaba el hombre que tenía la mano seca? Sanidad. Que le enseñaran que tenía que hacer las oraciones, la mitad de tal hora y a la otra, que no podía caminar de aquí a allá. Lo que necesitaba es que le sanaran. Y Yeshua vio su necesidad. Y cuando lo puso en la balanza, en que, pues, qué se puede o qué no se puede hacer en el Shabbat, pero este hombre tiene una necesidad y su necesidad es más importante que sacrificarlo. Y si yo no vuelvo más a esta sinagoga, y si yo no me lo vuelvo a encontrar más, y si yo no lo vuelvo a ver más, ¿quién lo va a sanar? Diría yo, ¿ver? Se lo digo yo, y no está escrito en la Biblia. Pero acuérdense que hablamos de que Yeshua era un rabí itinerante, él caminaba, él salía, se movía a todas partes. Él enseñaba debajo de un árbol, él enseñaba en un barco, él enseñaba a la orilla del lago, él enseñaba caminando, él enseñaba montado, sentado, sobre arriba en un monte, cualquier circunstancia. Él utilizaba para enseñar. Él no estaba en una escuela, así como nosotros aquí, que venimos y nos reunimos. Él iba caminando y él iba enseñando, y sus discípulos iban con él. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, cuando él enseña, está enseñando esto, él no sabe si va a estar ahí donde está ese sábado, ese Shabbat. ¿Ok? Y para él es más importante que ese hombre recibiera la salud al concepto que tenía en la casa de Shammai. O sea que si está sirviendo no sabía dónde está. Él, ¿Verdad? exactamente. Si la necesidad tiene que ver con la vida del hombre, exactamente. No se puede violentar porque no lo estás violentando. Porque él no quiere sacrificio, él quiere misericordia. ¿Ok? Aquí dice aquí, en el día de reposo, Yeshua no estaba hablando en contra del día de reposo en ninguna de estas enseñanzas. ¿Ok? Ni dijo que era un día como todos los demás días. Al contrario, lo estaba distinguiendo. ¿Ok? Pero él reforzó, elevó más la misericordia, que es en realidad el fundamento de la Torá. ¿Ok? Hacer misericordia, practicar bondad, justicia, ¿verdad? Con el necesitado, se recuerdan la huérfana. El huérfano, la viuda, el pobre. Todo eso es más importante que guardar tradiciones y hacer y llevar a cabo ritos. Y por eso entonces cuando Yeshua viene, toma la decisión, nos pone en la balanza y su decisión fue en favor de sanar. Lucas 4 dice, Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea y enseñaba en la sinagoga. Esto es para que veamos qué hacía Yeshua en los días de sábado, ¿ok? Quiere decir que se reunía en la sinagoga y enseñaba. Quiere decir que el día que se reunía era ¿qué día? Sábado. El sábado, ¿ok? Vino a Nazaret en un día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre.
Eso era lo que él hacía. Él se reunía los sábados en la sinagoga. Mira que los demás días él estaba itinerante caminando de un lugar para otro. Bajaba a Galilea, subía a Jerusalén, iba a Capernaum, se movía al otro sitio. Pero en el Shabbat iba a la sinagoga como era su costumbre, ¿ok? Y en este versículo que estamos viendo aquí es cuando él se levantó a leer, que leyó Isaías 61, ¿ok? 63. Ajá, no, 61, que ahí cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, bla, 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 todo eso. Se levantó a leer eso. El 4:31 dice, descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, en el Shabbat. Mateo 24:20, oren pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. Traje ese verso que está ahí porque si Yeshua o Jesús hubiera pensado que después que él muriera y resucitara y se fuera, el sábado fuera anulado y no hubiera que guardarlo, ¿por qué cuando está vivo, está hablando del tiempo del fin, está diciendo, oren para que el día que vayan a huir, ¿verdad? Que venga esa gran tribulación, no sea en un día de reposo, no sea en un Shabbat, ¿ok? Quiere decir que eso iba a suceder después de su muerte. Ya él no iba a estar en medio de ellos. En otras palabras, está hablando de que el Shabbat iba a estar, ¿qué? Vigente, iba a estar todavía. O sea, para ser guardado aún después que se hubiera ido. Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Y en Marcos 6:2 también dice, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban. ¿Qué sabiduría es esta que él es dada? Y estos milagros que por sus manos hace. O sea que vemos que él guardaba el Shabbat y en el día de Shabbat, él, como era de costumbre, iba a la sinagoga y enseñaba. ¿Okay? Se reunía con la asamblea o con la congregación de Israel. Estaba la fiesta, ¿verdad que sí? Juan 7:2. La fiesta, cuando hablo de la fiesta, son las fiestas bíblicas. ¿Ok? No es Navidad, ni Easter, ni el día de Viernes Santo, ni nada de eso. Las fiestas bíblicas que están en Levítico 23. Juan 7:2 dice, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que viene ya próximamente entre septiembre y octubre, por ahí. Y sus hermanos le dijeron, ve a Judea para que tus discípulos vean las obras que hacen, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y él les contestó, suban ustedes, yo no subo todavía. Y se quedó en Galilea. ¿Ok? Al verso 15, más a la mitad de la fiesta, Yeshua subió al templo y ¿qué hacía? Enseñaba. Y enseñaba. ¿Ok? Esos son, recuerdan esa fiesta de los tabernáculos, son 7 días de fiesta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hay hecho en los patios de las casas? Un azúcar. La azúcar, la cabaña. ¿Ok? Pues en la mitad de la fiesta estaba él enseñando en el templo. En el último día de la fiesta él se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dijo él en la fiesta de los tabernáculos. Y ustedes saben que en esa fiesta, el último día que hacemos nosotros, que arrojamos agua, la arrojamos porque ese mismo día es que él dijo, yo soy esa agua, yo soy el agua que calma la sed. Esa es una de las tradiciones que se celebra, que se realiza en ese día. Y en el Evangelio de Juan 10 también, 22-23 dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y la fiesta de la dedicación es Hanukkah, que se celebra en diciembre. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea que los mismos evangelios nos comprueban, nos dan la veracidad de que Yeshua guardaba el Shabbat, que en el Shabbat se reunía en la sinagoga y enseñaba, que celebraba las fiestas bíblicas, ¿ok? El mismo Yeshua se llamó a él Rabí, ¿ok? Se quedó arriba el número 2. ¿Se quedó uno? Yeshua y el título de maestro Rabí. Eso sí, ese mismo se llamaba, ajá. El mismo se llamaba, tú dices ¿cómo dice el párrafo? Sí, está bien. Pero el mismo se llamaba así, Rabí, eso está en Mateo 23:8. ¿Qué dice? Mas vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Lo está diciendo, el único maestro, el único Rabí que hay, ¿quién es?
Está hablando aquí porque a los fariseos lo que les gustaba era que los llamaran rabino, rebe, esto es maestro, todas esas cosas. A ellos les gustaban mucho los títulos. No quiere decir que los títulos fueran malos. Es lo que está diciendo es no busquen ustedes que los estén llamando, ¿ok? Poniéndole título. Ahora vamos a ir con esto. Si Yeshua es nuestro rabí, ¿ok? Y es el Mesías que aceptamos como nuestro Salvador y Señor y Redentor, ¿ok? Esta afirmación solamente va a tener sentido cuando nosotros somos sus discípulos, seamos sus discípulos. Porque un rabino, ¿qué tiene? Discípulos. Discípulos. En el judaísmo un rabino lo que tiene son estudiantes, lo que enseña es la palabra, la Torá. Y tiene estudiantes que aprenden de él, ¿ok? Con Yeshua andaban 12. Bueno, de los que él tenía sobresalían porque andaban más personas. Él tenía un grupo, pero entre ellos habían todavía 12 más especiales que los demás. Y esos él los estaba formando, iban con él para donde fuera, ¿ok? Iban y venían, dormían, comían, estaban todo el tiempo juntos. Porque él les estaba enseñando, tenía solamente 3 años y medio para enseñarle a ellos, ¿verdad? Los misterios sobre el reino, ¿ok? Entonces, un discípulo, ¿quién es un verdadero discípulo entonces de Yeshua o de Jesús? ¿Ok? La formación no tiene, es que nosotros digamos que el Señor, ay, Jesús es mi Señor, Él es mi maestro. Si tú no eres su discípulo, no puedes decir que eres maestro porque el estudiante es el discípulo. Y si tú no tienes un maestro, eres tu maestro, pues no eres ningún discípulo. Ahora miren lo que dijo Jesús, cuáles condiciones son las que tienen los discípulos de Yeshua, del rabino Yeshua. Si alguno viene a mí y no aborrece, puse entre paréntesis, yo no sé si en el de usted está, que ponga en segundo lugar o en una posición inferior. No es que lo odie, ¿ok? Sino que lo ponga en un lugar no tan prominente. A su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también a su propia vida. ¿Qué dice ahí? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo, ¿ok? ¿Qué está diciendo Yeshua? La posición número 1, usted tiene que ponerse en órbita, ¿ok? Tiene que poner las cosas en orden. Aquí no hay primero la familia, aquí no hay primero lo de esto, aquí no hay primero lo otro. Aquí el primero que debe estar en el corazón del discípulo de Yeshua es él, el maestro, ¿ok? Después que dijo, y el que no lleva su cruz, ya yo leí eso, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué pasa? No puede ser mi No puede ser mi discípulo. Porque eso no quiere decir que usted ahora busque una cruz de madera por ahí y ande con ella. ¿Ok? El que lleva su cruz, el que muera. Hay que morir. Hay que morir. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿a qué dice? No puede ser mi discípulo tampoco. Ahí están los versículos que le acabo de leer. O sea que él está exigiendo un primer lugar, ¿ok? Está exigiendo que tú tienes que morir a ti mismo, que lo más importante es él, tu maestro. Y si los judíos que viven en judaísmo y tienen unos rabinos y hacen lo que los rabinos le dicen que ellos hagan y lo hacen al pie de la letra, porque ellos buscan imitar a su rabino al máximo, porque ellos creen que ellos se elevan más y alcanzan todavía más salvación y todas esas cosas, haciendo como el rabino como hace. Que hay hasta cuentos de discípulos de rabinos que se han metido debajo de la cama de ellos para ver cómo su rabino hace el amor con su esposa. Ay, padre. Porque ellos quieren hacerlo todo idéntico a su maestro. Imagínate más nosotros con Imagínate que Yeshua viene y te dice a ti, aprende de mí, tienes que hacer esto y no, y nosotros. Yeshua por ahí enseñando y nosotros por acá, yo no quiero ir, y escuchando todo lo que dice otro. Pues así a veces somos, muchas veces. ¿Ok? Eso fue un ejemplito nada más, pero hay otro ejemplito, yo creo que lo tengo por ahí, que hasta ellos están pendientes cómo amarra los cabetes de sus zapatos, los cordones de sus zapatos, porque sus discípulos amarran sus zapatos, sus cordones igual. Si el rabino amarra el zapato del pie izquierdo primero, todos sus estudiantes, sus discípulos amarran el cabetito, el cordón del zapato del pie izquierdo primero y después el segundo, porque así es como lo hace su rabino. ¿Ok? Que esa es la base de la enseñanza. Tú vas a hacer lo mismo que hace tu maestro. Exacto. Aparte de que esa persona que está enseñando es un estudioso de la Torá, es el intérprete, es el que te está dando la palabra, el que te está enseñando a ti a vivir una vida en la cual tú vas a alcanzar la vida eterna. ¿Ok?
Pero todas esas cosas suceden. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos para lo que diga bendito? Tengo que amar, no puedo amar, no es que no pueda amar a su familia. Es que usted primero es discípulo antes que mamá, antes que papi, antes que esposo, antes que hija, ¿ok? Y si cuando nos estamos discipulando, nosotros necesitamos estar donde nos están discipulando. No podemos estar a cada rato cogiendo el día para cualquier otra cosa, porque supone, aunque yo no soy Yeshua, por supuesto, ¿ok? pero nosotros estamos discipulándonos, ¿ok? Dice aquí ¿a quiénes son mi madre y mis hermanos? Mateo 12, usted lo va a leer en su casa después, completo 46 a 50, es tremenda esta enseñanza. Pero el 49 dice, Todo aquel que hace extendiendo su mano, no aquí, extendiendo su mano hacia sus discípulos, porque fue que la mamá y los hermanos de Yeshua, estaba mucha gente, mira, ahí te están buscando tu mamá, ahí a tus hermanos, esto y lo otro, y mira la respuesta de Yeshua, ¡boom! Extendiendo su mano hacia sus discípulos, así, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿ok? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ay, estoy dando en la mesa, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Okay, así que ¿quiénes son la familia de Yeshua? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Quién está enseñándonos la voluntad del Padre que está en los cielos? Yeshua. Yeshua, él es el maestro, eso es lo que le está enseñando, ¿ok? Lucas 8, 19 al 21, también lo menciona. Dice, la respuesta de Yeshua fue, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ay, No es solamente que la oyen, sino que la oyen y la hacen. a no sé dónde está la gracia aquí, oíste, porque Ma- sí, aquí no se ve. Marcos Aquí no se ve que haya 3, muchas gracias. Aquí se ve tú haces esto y así es. Ay, padre. Marcos 3, 31 al 35 dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Le puse los diferentes evangelios para que vean que ellos todos lo incluyeron en sus evangelios, que en su escritura, en lo que ellos escribieron. Tiene que haber sido algo muy importante para haberlo incluido, ¿ok? En los evangelios. Sé que es lo que está diciendo Yeshua, que ustedes se tienen que enfocar, ¿ok? Ustedes tienen que estar enfocados. Ustedes tienen que enfocarse que si ustedes son mis discípulos, el enfoque es nuestro maestro, el rabino, ¿ok? No es que usted ahora vaya y se deje toda la familia botada y se olvide de ellos y se encierre a estudiar. Usted tiene que trabajar, usted tiene que ir al supermercado, usted tiene que ir al mall, usted tiene que estar en su casa, pero usted no puede ponerlos primero a ellos antes de usted conocer a su rabino y aprender y reunirse en su Shabbat y todas esas cosas, ¿entiende? ¿Me están entendiendo de las prioridades? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ir más allá. Hay momentos en que no podemos evitarlo, ¿ok? Que no podemos evitarlo, pero lo que está diciendo usted tiene que estar enfocado porque ese es el enfoque de ustedes, es que sean mis discípulos y solamente los que me aman a mí sobre todas las cosas, para decirlo, el que tome su cruz y me sigue, ese es mi discípulo. La tendencia rabínica de Yeshua, mira, tengo media hora, perfecto. Voy a empezar a leer esto aquí porque vamos a ver entonces cómo comenzó más o menos eso a tomar auge, lo del rabinismo. Cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Jesús, que ya Yeshua había muerto y había resucitado, ¿ok? No había templo, no hay necesidad de sacerdote para estar matando animales ni haciendo sacrificios, ¿ok? Si se recuerdan, los saduceos eran los que controlaban el sacerdocio dentro del templo en aquella época que estaba Yeshua, que estaban corruptos, que ellos compraban las posiciones a los romanos, ¿se recuerdan? Yes. Ellos eran la gente poderosa, los aristócratas que tenían dinero y compraban las posiciones de sacerdote en el templo. Se les acabó el negocio a los saduceos cuando se les destruyó el templo, ¿ok? Entonces los fariseos, que eran los estudiosos de la palabra, los que enseñaban la Torá, ¿ok? Que tenían sus discípulos, ellos llegaron a ser entonces los líderes dentro del judaísmo. ¿Ok? Ustedes saben ahí que entonces surgieron todas esas muchísimas más tradiciones. Había que sustituir los sacrificios y todas las cosas que se hacen en el templo con algo. Nosotros tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar así. Y menos ellos que no tenían al Mesías, porque no creyeron en él. Y ahí entonces establecieron las oraciones que ellos hacen y un montón de ritos y un montón de cosas, buscando poderse acercar a Dios a través de aquellas cosas que ellos
¿verdad? Fueron inspirados a hacer por medio de su tradición. La ausencia de un templo físico elevó la posición de los fariseos, ¿ok? Y dio paso a que se formara un tipo de culto centrado en los sabios rabínicos. No tenemos sacerdotes, no tenemos levitas, no podemos llevar animales al templo para sacrificar. Si yo pequé, ¿qué voy a hacer? No tengo un animal para llevarlo, para poner la mano sobre el animal y que los pecados me sean perdonados, todas esas cosas. Pues el rabino está ahí para dirigirme a mí, a cómo yo alcanzar el perdón de mis pecados, a cómo yo vivir, a cómo yo comportarme, cómo yo poderme acercar a Dios de una mejor manera ahora que no hay templo. Y ellos se convirtieron entonces el centro de todo lo que estaba realizando. Tanto es que se enseña que prestar atención a los sabios llegó a ser más importante que el estudio de la Torah. O sea, hacer lo que decía el rabino era más importante que lo que estaba escrito en la Torah, ¿ok? Los fariseos eran los que enseñaron cómo servir a Dios cuando no había templo. ¿Ok? Eso es lo que yo hablé. Al aprender la Torah a través del rabí, hizo que se le diera más importancia a sus enseñanzas que a la Torah, convirtiéndose el judaísmo a partir del siglo I en una religión orientada hacia él. Todo giraba alrededor de ellos, de esos maestros. La persona no se acercaba a Dios mediante su palabra escrita o inspirada, sino mediante un modelo personal de su maestro, lo que estamos hablando ahorita. ¿Recuerdan? El modelo de su rabí, de su enseñanza, ellos es lo que ellos seguían. Yo lo siento, pero eso es exactamente lo que Yeshua enseñó. Que había que seguir el modelo de él, exactamente como él hacía las cosas. Creo que al final de esta clase, cuando Yeshua le está hablando a ellos, le dijo, yo les lavé los pies a ustedes. ¿Ustedes ahora qué van a hacer? Lavarse los pies unos a otros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ese maestro? Si yo me amarro el zapato izquierdo primero, ustedes de ahora en adelante se van a amarrar el zapato izquierdo primero. Si yo me atreví a lavarle los pies a ustedes también tienen que tener esta actitud de humillación y lavarse los pies unos a los otros. Así que este concepto que tenía el rabinismo, ¿verdad? Que se enfocó más en lo que el maestro le enseñaba, en realidad ese concepto ya lo estaba viviendo Yeshua. Lo único que él no enseñaba tradición. No enseñaba la Torah. Él enseñaba la Torah y ponía un balance entre la tradición y lo que decía la Torah. Y la Torah siempre iba a prevalecer, no importando a quién se llevara de frente. ¿Ok? Yo traje un casito más acá abajo que lo vamos a hablar. Es más, yo creo que cuando hablamos de esa paracha aquí, lo discutimos. Ustedes saben que en el año sabático se le perdonan las deudas a todo el mundo. Yeah. ¿Verdad? Entonces, si tú le prestaste dinero a alguien y se lo prestaste el año pasado y este año es el año sabático, ¿qué pasó con la deuda de esa persona que yo le presté el dinero el año pasado? Se perdió. Está eliminada. ¿Perdí? No, el hombre que prestó, bueno, por favor, ese es el sentido de lo que ellos pensaban para yo poder explicar. Entonces, el rico, el que tenía dinero que prestaba, ¿qué hacía? Yo no puedo prestar dinero a ningún pobre ni a nadie que no me va a poder pagar en este año porque el año que viene es año sabático. ¿Ok? Y entonces voy a tenerle que perdonar la deuda. Y los pobres no le prestaba a nadie en los últimos añitos antes del año sabático. ¿Ok? Y los ricos no se arriesgaban en prestarlo. Entonces estaban dos grupos como en desventaja. Pues en este caso, el maestro Hillel se atrevió a violar la Torah. Porque la Torah dice que hay que perdonar la deuda, no importa. Si se lo prestaste ayer y hoy cae año sabático, ya hoy se le tiene que perdonar. Eso es lo que dice la Torah. Pues Hillel dijo que para que no se dejara de prestar a los pobres y para que para que los pobres pudieran tomar préstamos y para que los otros no dejaran de cobrar sus préstamos, pues entonces el Sanedrín era el que se iba a hacer a cargo de seguir cobrando esas deudas como un intermediario. El pobre no le tenía que pagar al que se lo prestó, ni el que prestó le estaba exigiendo al que él le prestó, es el prestador al que le prestó. Había un intermediario y los chavitos lo recibía eso y después se lo pasaba al otro. Entonces él justificó eso por bien de los pobres y por bien, ¿verdad?, de los que estaban prestando el dinero. Eso está más adelante en los papeles. Pero eso es violentar la Torah. Sí. Si en este caso, si a Yeshua le hubieran preguntado eso, le hubiera dicho, lo siento. Yeah. Tienes que prestarle al pobre porque la misma Torah dice
que no puede dejar de prestar, porque el año sabático está cerca, también eso lo dice la misma Torá. No puedes dejarlo de hacer porque es que tienes que hacerlo. El año séptimo hay que perdonar la deuda. El mandamiento de Dios es que tú tienes que ayudar a la persona. Exacto. Sabes que tú al prestar, tú estás prestando dinero, pero estás ayudando a esa persona también. Porque tú no le vas a prestar si no tiene necesidad. ¿Sabes? La cuestión es que cuando uno tiene, uno no quiere perder lo que tiene, ¿verdad? Y eso le pasa a todo el mundo. Nos pasa a nosotros. Todavía nos pasa a nosotros. Así que entonces, hablar de eso, ¿por qué? Porque se vino a darle más importancia a lo que enseñaba en ocasiones el maestro o el rabino, que lo que enseñaba la misma Torah o la misma enseñanza de las Escrituras en el Viejo Testamento, ¿ok? Entonces, ¿por dónde iba yo? La persona no se acercaba a Dios mediante su palabra escrita, ya lo leí. Al Talmud se centró, el Talmud, que son las tradiciones orales, ¿ok? Se centró más en las discusiones y en las anécdotas y en comportamiento de los rabíes que en las declaraciones de Dios. ¿Ok? Y a veces eso sucede en este día, que lo que se enseña en la sinagoga es el Talmud. Lo que han dicho todos los maestros, todas las interpretaciones, todas las discusiones, eso es lo que se lee, eso es lo que se estudia. Y la Torá está, pues la abren, la leen ahí en el Shabbat, la cierran. Y se enseñan otras cosas. El rabino talmúdico era un intérprete y comentarista de la Biblia y de la ley oral, ¿ok? Y fue el que se convirtió en el maestro. Y el predicador, estoy en la misma página, pero no tiene número de la página. El penúltimo párrafo de la... Estaba subrayado. Cuando los rabíes convirtieron la posición de ellos en una posición asalariada, ¿ok? Y le fijaron cuotas a las comunidades. Entonces le hicieron creer a la gente que era obligatorio, que había que mantener al rabí. Nosotros que fuimos a Israel, no hay algunos de ellos que piden y venden unas cositas y esas cosas porque ellos solamente se dedican a estudiar la Torah y no mueven un dedo para trabajar. Porque ellos han enseñado que ellos los tienen que mantener la comunidad, los tienen que mantener porque ellos están dedicados a eso. Pues cuando eso sucedió, entonces se convirtió enseñar la Torah en un business, en un negocio, ¿no? Sí. Eso usted lo puede ver en todos laditos allí, que ellos vestidos con su ropita, vendiendo cositas. ¿Ok? En la era moderna, no hay ninguna palabra en la Torah donde diga que el rabino hay que pagarle para enseñar Torah. ¿Ok? En ningún sitio usted lo va a encontrar, ni a Yeshua había que pagarle ni nada. Él dijo, además, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Fue lo que él dijo. Yo no tengo nada. Además, esto te seguiré. Pues me vas a seguir, pero yo no tengo ni dónde me voy a acostar. Si no me invitan a una casa a comer, si no me invitan a dormir y me hospedan en ningún sitio, yo no tengo dónde. Si tú quieres seguirme, pues sígueme a este estilo de vida. Hello. Como el que está hablando el libro de Números ahora en lo que estamos estudiando toda esta semana, en el camino en el desierto. ¿Ok? En la edad moderna, el judaísmo se dividió en las facciones reformistas, conservadoras, ortodoxas. Ya ustedes saben, ustedes ven diferentes tipos de judíos, ¿verdad? Que en nuestras comunidades lo hay. Y los vemos, pero los ultraortodoxos, eso sí que le han puesto al rabino una posición de supremacía tremenda. Lo que él dice, no se acostumbra a hacer nada. Nada. Tú no mueves nada, ni hacer nada, ni tomas ninguna decisión si tú no lo consultas con tu rabino. ¿Ok? Eso es así, eso se enseña así y está prohibido que tú no lo hagas así. ¿Ok? Mire, me acordé ahora de un ejemplo de cómo enseñan a violentar la Torah, porque hay sinagogas y hay congregaciones. Ustedes saben que los días de panes sin levadura, ustedes tienen que hacer una limpieza en la casa y sacar todo lo que tenga levadura. Pues hay congregaciones donde el rabino dice, pues no, deja tu casa ahí cerrada, alquílate otro lugar y ellos le consiguen un lugar donde vivir que no hay levadura ni nada de eso. Cuando pasen entonces los 7 días, que tienes que estar sin panes sin levadura en tu casa, regresas a tu casa. Pero la Torah dice que tú tienes que sacar la levadura de tu casa. Pero el rabino, para hacerle la vida más fácil a algunas personas, pues le aconseja eso. ¿Y qué hace la gente? Se rentan otra casa. Y se van, esto es lo otro. Y entonces, ¿qué
¿Qué peso le está poniendo el rabino a la Torá? Está dándole más peso a su tradición, a su recomendación, que a lo que dice exactamente la Torá. Dolores, ¿tiene algún ejemplo de eso? Sí. Nosotros nos íbamos de New Jersey a Miami, a unos edificios que eran puros apartamentos para los que iban a participar en la fiesta. Eran coches. La coche. O sea, ustedes ven que es verdad. Yo no estoy comentando esto para hablar mal de ellos, sino que veamos cómo los líderes, la posición ha llegado a tanta elevación, tanta importancia delante de la congregación, que lo que ellos dicen, ellos lo hacen, no importando que tengan que violentar la Torah, porque ese es su maestro, y lo que dice el maestro es más importante muchas veces en algunas de las comunidades que lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Entiendes? Pero eso pasa en todo. Por ejemplo, en la iglesia cristiana, tú oyes pastores que dicen, entrégamelo todo, que Dios me dice que me tengo que dar todo. Y la gente le entrega todo, sin cuestionarlo. O sea, que eso es relativo. No, pero la enseñanza estoy hablándola para que veamos que el rabinismo hace es esa cosa, pero ¿por qué yo lo traigo? Porque Yeshua no era de esa manera. Yeshua no le ponía importancia a la tradición sobre lo que estaba escrito, sobre la palabra que el Padre había ya dicho. Había que ¿cómo se dice? Había que obedecer lo que el Padre había dicho. Lo traigo a coalición porque ahora, ¿sabes? Los rabinos, ¿se acuerdan de Jesucristo no era el Mesías para ellos? Ellos están siguiendo la tradición. Jesucristo vino a cambiar eso. Y los pastores que son cristianos están haciendo lo mismo que hacen los rabinos. No están siguiendo. Sí, porque es el mismo espíritu. Exacto. Es el mismo espíritu, ¿no? Yo no lo estoy negando que sea así. Es el mismo espíritu que hay. Pero yo estoy hablando de los rabinos. Ya los pastores pasaron a historia. ¿Ok? Estoy hablando de ¿por qué? Porque mi maestro, mi rabino, es Jesús. Y Jesús tiene una manera de enseñar. Y Él espera que nosotros pongamos en la balanza. ¿Ok? Porque para eso nos dejó el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos decidir qué posición voy a tomar entre una cosa y la otra, porque nosotros aquí no tenemos ningún rabino. ¿Ok? Nosotros no tenemos rabino, nosotros estamos aprendiendo de lo que enseña Jesús y de lo que estudiamos con algunos de ellos que vemos en los estudios, ¿ok? De lo que leemos, pero ninguno de nosotros conoce Torah, ni sabe hebreo, ni nada de esas cosas, pero nosotros tenemos una Biblia que nos habla de quién es nuestro rabino y cómo él vivió y que él enseñó que nosotros tenemos que vivir. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de que cuando venimos a las raíces hebreas, yo voy a seguir al rabino Yeshua, yo no me voy a ir detrás de todas esas otras cosas, ¿ok? Todas las cosas que dicen los hombres, sino que nosotros tenemos un solo maestro. ¿Y dónde me quedé? Yeshua y la posición del rabinismo, ¿verdad? Él vivió cuando empezaba a apoderarse, sí, yo que ya lo otro ya yo lo hablé. Yeshua y su posición ante esta visión de rabino, eso está en letra más oscura. Él vivió cuando se empezaba a apoderar el judaísmo, a apoderarse del judaísmo, este concepto del farisaico del rabí, ¿ok? Por eso a él lo estaban llamando ya rabí, ¿ok? Rabí, maestro. Él denuncia en Jerusalén esta tendencia, ¿ok? Con las siguientes palabras. Ok, ahorita les leí un verso que decía que solamente hay uno, solamente hay un rabí, el Mesías, que fue el versículo que leímos anteriormente. Pero como a los fariseos les gustaba que los llamaran rabí, como ahora en otras congregaciones les gusta que le llaman el profeta, el doctor, el apóstol, todas esas cosas, pues Yeshua también tenía una posición en cuanto a esta visión y él dijo en Mateo 23, 2 y 6 y 8 dijo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés donde se enseña la Torah, ¿ok? La silla donde se enseña la Torah, se lee la Torah en la sinagoga. Todo lo que ellos le digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Esto es Yeshua, Jesús hablando, ¿ok? Esto es importante porque él está hablando. Lo que yo te di, los que están en la cátedra de Moisés, que lo que tienen es la Torah, porque la cátedra de Moisés son los 5 libros de la Torah, los que escribió Moisés. Está diciendo, lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Porque ellos enseñan que hacer esto. Pero cuando tú los ves con sus vidas, ellos no están haciendo nada de eso. Les gusta el lugar más prominente en las cenas. Ahí eso se ve todavía. El rabino es el primero que come. El rabino tiene la mejor posición en la mesa.
¿ok? Los asientos delanteros en la sinagoga, las primeras filas son las de ellos. Y los saludos en las plazas del mercado, que todo el mundo lo esté reconociendo. Y el ser llamado por los hombres, rabí, más ustedes no se han llamado rabí. Este es el verso que les dije, porque uno solo es su maestro, el Mesías, mientras que todos ustedes son hermanos. ¿Qué hacen los que se llaman rabí, que enseñan en la cátedra de Moisés? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres. ¿Se recuerdan? De que cada vez que vas a comer tienes que lavarte las manos. Y cuando tú te lavas las manos, tú no solamente te lavas las manos, tú dices, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, tienes que decir todo eso. Bendito eres tú, Yahweh, que eres el rey del universo, que me has dado el mandamiento del lavamiento de las manos. Ya, terminó. Y si vas a tomar otro plato, espérate. Bendito eres tú, Yahweh, hijo de... porque me has dado el mandamiento de las manos. Y si tienes que hacer eso 100 veces hay que hacerlo. ¿Ok? Cuando vinieron ellos donde Yeshua, Dios, pero ustedes comen sin lavarse las manos. Yeshua dijo, ¿por qué? ¿Qué es importante? ¿Que me lave las manos o que me limpie por dentro? Eso está más allá porque si acaso no me da tiempo. O estar limpio por dentro. Porque para ellos era más importante Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, es decir la oración y lavarse las manos, que en realidad lo que la Torah estaba exigiendo, que no es que estemos limpios por fuera, aunque los tenemos que bañar y ser aseados, ¿verdad? Y tenemos que guardar la higiene. Hacen que todas sus obras sean vistas por los hombres. Esos son los fariseos, que son los que estaban comenzando el llamarse rabino. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Donde ahorita les voy a enseñar las fotos de eso para que vean. Ustedes saben, ayer este se paró de aquí. Pero los fariseos y en el tiempo de Yeshua, el talit estaba siempre en la ropa de ellos. Y en las esquinas del talit tiene los sisit. Pues ellos se ponen los sisit todavía más largos para que los vieran. Eso es lo que le está diciendo aquí. Se visten muy bien, se ponen todo esto, se ponen los sisit más largos todavía, ¿ok? Aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Ese es el mismo, más o menos, pero en otro evangelio. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, los que se llaman rabinos, son unos hipócritas, cierran el reino de los cielos delante de los hombres y ustedes ni entran ustedes, ni los dejan a ellos a entrar. ¿Ok? Porque ellos con un corazón malo se lavan mucho las manos y le enseñan al pueblo que lo importante es lavarse las manos. No tener un corazón limpio, es el problema. Hay de ustedes, escribir fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. ¿Ok? Las viudas había que hacer con ellas ¿qué? Sostenerlas, proveerlas, hay que proveerles todo, exacto. Pues ellos hacían muchas oraciones y no apoyaban. Por esto recibiréis mayor condenación. Y después habla otra parte que dice aquí, hay de ustedes que corren el mar y tierra para hacer un prosélito, para buscar un convertido al judaísmo. Y una vez que lo hacen, que se convierta en judaísmo, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Porque ¿qué es lo que le enseñaban? Tradición, ¿ok? Guía ciego, que cuelan el mosquito, traigan el camello, hipócrita. Limpienlo de afuera. Limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticias. ¿Ok? Subrayado está. Soy semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera en la tumba se ve bien bonita, una piedra bien bonita. La verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Todo era ¿qué? Apariencia, ¿ok? Todo era apariencia, pero por dentro estaban contaminados. Para ellos era más importante hacer sus oraciones, verse que los demás lo vieran orando, haciendo oraciones. Ustedes lo saben que está, creo que en Mateo también, haciendo oraciones en altavoz delante que todo el mundo los escuchara. Daban ofrenda y lo anunciaban. Le voy a dar tanto a tal esto. Todas esas cosas que se acostumbran todavía también en el sistema religioso. Pero todo lo hacían para que los vieran. Y el Señor está hablando, eso es hipocresía, ¿ok? Y por más que ellos enseñaron, el estudio intenso de cada una de las acciones y las palabras de Rabí no ha hecho jamás que la gente se acerque a Dios, ni que los judíos se acerquen a Dios, porque lo que guardan es muchas veces la tradición, ¿ok? No tiene sentido la Torah en la vida de ellos.
Cuando digo que no tiene sentido, es por ejemplo, si Dios nos dice ama al prójimo, ¿verdad? Pues yo entiendo, bueno, bueno, le preguntaron quién era el prójimo, pero ellos se ponen a preguntar, pues yo como no sé cuál es el prójimo, pues no vamos a... Y ustedes saben que muchos de ellos no te miran a la cara, no te saludan, somos prójimos. Si tú pasas por allí, ellos miran por el otro lado. Tienen como aires como de superioridad, que en realidad puede que sí sean un poco superiores a nosotros, porque a ellos fue que se les entregó la Torah, como dijo Pablo en Romanos. A ellos se les dio la Torah, a ellos se les dieron las promesas, a ellos todo se lo dieron a ellos. Pero el Señor no lo compartió a nosotros ahora, a través del Mesías. Entonces, nosotros vemos, no quiero que cuando ustedes vayan a ver a alguno de ellos vayan a pensar negativo. No, yo lo que le digo, Padre, oro por ellos. Shalom, No, shalom. porque que yo estoy trayendo todo esto para que vean por qué que Yeshua los acusaba y hablaba. No es que ellos no es que él estuviera en contra de la Torah, es que ellos no la guardaban. La enseñaban, pero hacían otra cosa. Ellos estaban interesados en su bienestar, en su porvenir, en tener buenas posiciones. El mismo Pedro escribió, ay, estoy terminando, gloria a Dios, aleluya. ¿Pedro escribió eso? No. El Eterno sí nos ha provisto de un ejemplo, de un rabí, de un maestro que es ejemplo para toda la eternidad, para toda la humanidad. Nosotros no podemos decir, ay, como yo no tengo un rabino. Pues déjeme decirle que Dios, el Eterno, proveyó un rabino. Sí. Y Yeshua quiere que nosotros vivamos el judaísmo de él. ¿Ok? No el de la hipocresía, el judaísmo de él. Y Pedro mismo, ahora que viene Pedro, y dijo, Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. ¿Ok? ¿Dónde yo tengo que buscar cómo yo tengo que vivir? Como dice mi maestro. Y en los evangelios, si él habla un montón de cosas, un montón de ejemplos ahí. Primera de Pedro 2:21 está eso. El apóstol Pablo en Hebreos 12:2 animó a los cristianos a mirar atentamente a la agente principal y perfeccionador de nuestra fe, que es el Mesías, Yeshua. Pongan los ojos en él, ¿ok? Ningún otro hombre, ni Moisés, ni ningún sabio rabínico merece tal atención. Los ojos tienen que estar puestos en el Mesías, en Yeshua, en Jesús, ¿ok? El corazón tiene que estar dispuesto para el Mesías, para Yeshua, ¿ok? Por eso es que él dijo, el que no aborrece padre, madre, entonces el corazón tiene que estar dispuesto para él, para que podamos ser sus discípulos, ¿ok? El único que merece que lo imitemos cuidadosamente es Yeshua, es Jesús. Juan 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro, lo que yo les dije ahorita, ¿se acuerdan? He lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo yo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan, ¿ok? Aquí es que está estableciendo él. Yo soy el maestro. Yo soy el maestro de ustedes. Yo soy el señor de ustedes. Yo soy el rabino de ustedes. Y lo que yo hice, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? No podemos ir detrás de lo que diga otro. ¿Ok? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí mismo está diciendo con el padre. Exacto. Sé que él no es más grande que el Padre. Está claro. El enviado no es mayor Que el siervo. que el que le envió, ¿ok? Y el siervo, que somos nosotros los discípulos, no es mayor que el Señor, que es el Mesías, ¿ok? Mateo 19:21. ¿Quieres ser perfecto? Es una respuesta que le dio a un joven. Sí. Ve y vende todo lo que posees, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Quién quiere vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres? Nadie. No me venga porque usted no quiere. Pero el Señor le está diciendo a ese joven que fue a decir, Sí, porque ¿tú quieres ser perfecto? Ya. Porque el Padre dijo, perfecto no es ni uno. Bueno, no. Bueno no es ni uno, solo el Padre. Pero si tú estás empeñado en ser perfecto, pues vende todo lo que tienes Sí, y dáselo a los pobres, porque entonces vas a tener tesoro
en los cielos. Que en Mateo 9:9 dice, y vi un hombre llamado Mateo cobrando impuestos para Roma y le dijo, sígueme. Y los fariseos, ya tú sabes, los religiosos, "Ay, ¿cómo es que tu maestro come con cobradores de impuestos y con los pecadores? ¿Por qué se junta con esa gente? ¿Qué tú haces allí comiendo en casa de la familia, en la casa de la familia tuya si esa gente son unos impíos? Eso es más o menos lo mismo. Sí. Vayan y aprendan el significado de las palabras. 2 puntos. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Y eso no quiere decir que es que no vamos, en el templo, después cuando venga el templo no se van a ofrecer sacrificios, sino que ahora tú no vas a estar ofreciendo sacrificios, tú no vas a estar haciendo oraciones 3 horas en la mañana, 3 horas a mediodía, 3 horas en la tarde, y si ves a un necesitado en la calle le va a pasar por el lado y que se fastidie y se quede ahí. Porque es más importante que es hacerlo, es servir lo que él hizo, ¿ok? ¿Por dónde iba? El último párrafo. Ajá, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Este verso debemos que entenderlo bien, porque una vez que uno empieza a conocer de las raíces hebreas, uno se piensa a pensar que uno como que es mejor que los demás. Porque yo sé algo que los demás todavía no saben. Y no lo saben, ¿sabe por qué? Porque Dios no se lo ha revelado, no se lo ha querido revelar todavía. No es porque usted sea más inteligente que los demás. Porque el primer verso que yo leí al principio es que Él le vino a revelar las cosas. O sea, Él le revela las cosas que Él quiere. ¿Ok? Y se las revela a quien Él quiere también. El que los demás no lo sepan todavía o no lo entiendan, no es porque no entienden. Es porque el Padre no ha querido hacérselos entender. Y por lo tanto, nosotros no nos podemos pensar que somos mejores, ¿ok? Y yo no me puedo juntar con él, mira, aquel está en la iglesia en el domingo. Pues que vaya el domingo, que bueno, yo también fui 30 años en los domingos a reunirme y Yeshua me amaba y yo amaba al Señor. Y yo estoy segura que si me moría, me encontraba con el Señor cuando Él resucitara. Pero entonces a veces uno aprende cosas y porque el otro no lo está haciendo, entonces tú te sientes mejor. Y aquí dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los pecadores son los que violan, ¿qué? La Torá, ok. Él no está veniendo, Él no viene a buscar, no, nosotros que estamos aprendiendo a vivir Torá. Él está buscando a aquellos que no viven la Torá, que están en pecado, que no están en pacto, que rompieron el pacto con Dios, ok. Así que bueno, también Él lo dijo, adiós. Un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una oveja. Ay, me quedo con mis 99. ¿Qué hace ese pastor según él? Que deja eso. Se va a buscar esa otra oveja. Mira, es más importante el que todavía está quebrantando la Torá, porque Dios se le va a revelar y lo va a llamar, que nosotros que ya estamos aprendiendo. Claro que Él nos ama. Y su palabra está, ¿cómo diría? Comprometida con nosotros. El que obedece, Dios lo bendice. El que obedece lo que Dios nos dice que obedezcamos y guardemos sus mandamientos, dice que estas bendiciones lo alcanzarán. Y hay un listado en Deuteronomio 28, todas las bendiciones están ahí. ¿Ok? Dios está comprometido con eso, pero Dios también está interesado en el que todavía no entiende, en el que todavía no conoce. Usted no se puede sentir que es mejor ni mirarlo de lejito ni echarlo por un lado. Porque a veces nosotros quisiéramos coger a 2 o 3 por el cuello. ¡Entiende! ¡Entiende! Pero si no ha querido Dios revelárselo, por ejemplo, nuestros hijos, nuestra familia, los más cercanos, ¿verdad? Pero eso es así, si así lo dice el Señor, Él vino a buscar, no a llamar a los justos, ¿ok? ¿A quién vino Él a salvar? Lo dijimos hace un montón de... A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está diciendo, yo no vine a buscar los justos, yo no vine a buscar a la casa de Judá. La casa de Judá tiene Torá, la casa de Judá guarda Torá, la casa de Judá se lava las manos 300 veces al día, la casa de Judá ora mucho, todas esas cosas. Yo no vengo a buscarlos a ellos, yo vengo a los que están, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enfoquémonos entonces nuestra vida en vivirla como la vivió nuestro rabino. Sigamos su ejemplo, enfoquémonos en hacer la obra del Padre, poniendo mucha atención en el que nos rodea, que necesita de nuestra ayuda, ya sea económica, necesita de nuestra misericordia, necesita de nuestro amor. No se olvide, si usted no sabe de quién tiene necesidad, busque. Pregunte, en medio de nosotros hay gente con necesidad, pero están, mira ahí. No dicen nada. Ore, busque, acérquese a los hermanos, acérquese a otros. Porque cuando Dios nos da mucho, no nos da mucho para que nos compremos muchas cosas o lo guardemos en el banco. No, es porque estás ahí. Estoy velando allí a José Luis.
Dios no nos da mucho ni nos bendice mucho económicamente para que nosotros lo gastemos en nosotros. I'm sorry. Dios nos bendice mucho para que nosotros podamos compartir con el que está necesitado. Y el que da, recibe. Y el que siembra, cosecha. Eso es el fundamento de las escrituras. Cuando Dios nos da mucho, pregúntese, ¿por qué yo tengo tanto? Porque hay gente necesitada alrededor suyo que Dios quiere que usted la bendiga. ¿Ok? Dele, avance. Así que ore, bendiga a los demás y ocúpese más en practicar la misericordia, ¿ok? Y la bondad y sea compasivo con aquellos que todavía no entienden lo que es un Shabbat, no entienden lo que es no comer puerco, no entienden lo que es guardar una fiesta bíblica, porque nosotros no sabíamos nada de eso. Ajá. No comer chancho. No comerlo. Está prohibido en el capítulo 11 del libro de Levítico, está prohibido para los hijos de Israel comer cerdo, comer langosta, comer camarones, comer pulpo, comer todo lo que no tenga escama. ¿El qué? No, que se abolió todo eso, ¿no? En ningún No, lugar. porque leímos al principio que él dijo, yo no vine a abolir la Torá, sino que yo vine a cumplirla. Nada de lo que está escrito está eliminado. Escrito está y así es que se debe guardar. A nosotros nos enseñaron que Yeshua había redimido el cerdo Sí. y no lo A podemos través de comer, Pablo, pero a Yeshua través no de Pedro. murió por ningún Pedro. cerdo ni por ningún animal. Yeshua murió para redimirnos a nosotros. Y los mandamientos que están establecidos son para que los vivamos. Creo que se está terminando. Ahora, Padre, te damos gracias en esta noche. Espero que, Dios mío, nuestro corazón haya sido tocado y podamos comprender un poco más de lo que tú esperas de nosotros. Enséñanos, Padre, a nos entender que tú eres nuestro maestro, nuestro rabí, el que debemos seguir. No quiere decir eso que vayamos a despreciar las cosas tan hermosas que tiene el judaísmo, las cuales nosotros también hacemos y las tomamos para nosotros, Padre. Pero que podamos darle la primacía a la enseñanza de tus escrituras, de tus mandamientos y sobre todo al ejemplo que nos dio nuestro Mesías. Te pedimos por todos los enfermos que se presentaron, Padre, por Pascual, que está enfermo, Señor amado, y por las demás Marta. personas, por Marta también, Señor, que tiene esa Fabiola, condición, Padre, toda Fabiola, ¿quién más? Janet Janet, y Paviola. Fabiola. Y por el nieto. ¿Cómo se llama tu nieto? Celín también. Ah, mira, Celín. Te pedimos también por el nieto de nuestra hermana que nos visita, Padre, todos aquellos que estén en necesidad, nuestros hijos también te los presentamos, Padre. Tú eres un Dios todopoderoso, mueve tu brazo poderoso, Padre, interven en la necesidad de cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, Padre, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres el creador de los cielos y de la tierra y nada es imposible para ti. Restaura matrimonios, levanta al que está caído, salva al que esté perdido, Padre amado. Obra milagros y maravillas, que el reino de Dios se vea en todo lugar, Padre amado, por medio de la obra y los milagros que tú hagas en ellos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Rey. Amén.